Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues vemos cómo continúa esa sangría en los mercados. Seguimos viendo cómo Estados Unidos mantiene la corrección y lo peor de todo es que estamos empezando a ver cómo ya Europa se contagia claramente de esas caídas que estamos viendo en Estados Unidos. Al principio parecía que Europa se mantenía bastante fuerte, pero como ya comentábamos en el vídeo del resumen semanal, si no veíamos una reacción clara a principios de esta semana, pues era bastante probable que Europa acabase uniéndose a esas caídas que veníamos viendo en las últimas semanas en Estados Unidos. Y la verdad que es un mercado ahora mismo que no nos tiene acostumbrados, porque normalmente vemos correcciones, pero rápidamente se da vuelta y se sigue manteniéndose al alza. Por lo tanto, parece que nos está dejando un poquito a pie cambiado esta caída que estamos viendo y parece que ya va a hacer suelo el día de hoy y la sesión siguiente vemos que continúa con la corrección. Por lo tanto, pues es un mercado quizás al cual no nos tienen acostumbrados y al cual también pues habrá que acostumbrarse. Hay muchísima incertidumbre en el mercado con lo que pueda llegar a pasar y eso sin lugar a dudas se le suma también esas voces que anuncian que quizás nos vamos a una recesión en Estados Unidos. Por lo tanto, pues añade más gasolina al fuego y la incertidumbre, como ya todos sabéis, pues no le gusta a los inversores y muchas veces huyen de la renta variable cuando ven que la situación no está del todo clara. De ahí que se esté notando que claramente no hay prácticamente nada de volumen por parte de la demanda que haga quizás ver una pequeña vuelta o un rebote. Ahora mismo en la caída está siendo una caída totalmente constante y eso la verdad que es bastante peligroso. Normalmente este tipo de caídas acaban finalizando con una caída bastante mayor con la que estábamos viendo en las últimas sesiones, una última sesión de pánico, de capitulación, y a partir de ahí es cuando vemos la vuelta. Luego tendremos que ver si esa vuelta nos lleva de nuevo a máximos o es un simple rebote para continuar corrigiendo, pero quizás es la vela que tenemos que buscar, una típica sesión con unas caídas muy importantes donde parezca que se va a venir todo abajo ya y a partir de ahí empecemos a ver una recuperación, incluso acabe dejando una vela de vuelta. Por lo tanto, esa situación, pues de momento no la hemos visto. También podríamos buscar divergencias en los índices, las cuales no tenemos todavía. Por lo tanto, pues bueno, creo que la única opción que nos queda, pues es esperarnos a ver hasta dónde llega la corrección actual. Si estamos fuera y queremos entrar, evidentemente. Si estamos dentro, pues bueno, habrá que valorar quizás si nos quedamos o no, porque a lo mejor todavía le quedase bastante caída. Pero bueno, para eso nos sirve muy bien también esos vídeos del resumen semanal donde analizamos los índices, situamos zonas de soporte desde las cuales pues podríamos buscar una vuelta en los índices y en los mercados en general. Así que bueno, hoy vamos a analizar tres acciones, vamos a analizar IAG como cada martes, que hoy se está metiendo un castañazo espectacular porque ha habido varias empresas de su sector que han anunciado que quizás el crecimiento que se esperaba no va a ser tal y eso pues evidentemente está mermando las cotizaciones del sector aeronáutico. También vamos a ver la cotización de Inditex que está haciendo ese movimiento que decíamos la última vez que analizamos que no queríamos ver porque podría complicar bastante su situación en el medio y largo plazo. Vamos a analizarla hoy de nuevo. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Farmamar. Lo venía haciendo muy bien y también pues parece que se ha unido a esas caídas. Vamos a ver la zona en la que se encuentra ahora mismo y si desde la cual o cerca de ella tenemos algún soporte desde el cual podemos poner fin a la corrección y seguir manteniéndonos al alza. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Y bien, vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es IAG. Para los que sois miembros del canal, cuando analizamos esas tres acciones y presentamos una posible estrategia en el Banco Santander, en IAG y en Repsol, en IAG decíamos que había que buscar quizás el suelo en esta corrección que teníamos por aquí, porque a partir de ahí pues era bastante probable que viésemos un repunte bastante fuerte en su cotización. ¿Por qué? Porque habíamos ya experimentado en la última subida que el RSI se encontraba claramente por encima de la zona 70 y eso nos hacía pensar que cuando pusiese fin a esa primera caída, luego podríamos experimentar un rebote más importante. Finalmente, acabamos viendo ese rebote, no llegó hasta la zona que estábamos esperando, que se encontraba muy cerca de la media móvil de 70 sesiones que comentábamos en los análisis diarios, pero sí que es verdad que vimos un rebote bastante importante y ese rebote ha sido totalmente determinante para lo que estamos viendo ahora y para entender la caída que estamos viendo en la cotización de IAG. ¿Por qué? Pues porque en ese rebote, fijaros cómo vimos una vela con una subida bastante importante. Primero en la sesión del jueves 27, veíamos una subida del 3,66 y en la sesión del viernes 28 de febrero, otra subida cercana al 4%. Pero en esa última subida notábamos debilidad. ¿Por qué? Porque no cerraba cerca de la zona de máximos. Eso nos hacía pensar
que a lo mejor una subida que no tenía tanta fuerza para mantener el impulso y superar los máximos anteriores y que nos abriera las puertas a continuar con la tendencia alcista, y además las siguientes sesiones pues eran muy negativas. ¿Eso que nos llevaba? Pues lugar a dudas a buscar esa media de 70 sesiones de nuevo, al ver que aquí había bastante debilidad porque de hecho en ese pico, fijaros, se alejaba muchísimo de la zona de 70, no teníamos nada de fuerza en esa subida, podemos pensar que ha sido como una subida en falso en la cotización de IAG. ¿El problema dónde está? Pues que fijaros que ahora llega hasta la media de 70, pero en vez de actuar como soporte, la caída ha sido mucho más fuerte. Lo que os comentaba a los miembros del canal es que una vez que ya habíamos visto esta subida, no tenía sentido buscar el rebote sobre la media de 70. ¿Por qué? Porque esa subida primera que teníamos por aquí ya la habíamos experimentado. Y ahora cuando llegase a la media de 70 ya no teníamos tan claro que fuera a haber otro rebote, porque ya lo hemos tenido anteriormente, que nos marcaba ese RSI tan alto por aquí. Y una de las opciones que podíamos llegar a barajar era que perdiese esa media de 70 sesiones y quizás complicase la tendencia alcista. Era un escenario bastante menos probable que el que sería apoyarse sobre la media 70 y continuar con la tendencia alcista, pero fijaros como al final pues parece que se está dando. Y en la sesión de hoy estamos viendo una caída de casi el 7%. Sí que es verdad, que algunos me diréis que sí, que es verdad que viene provocado porque otra empresa ha dicho que se va a reducir el crecimiento, no sé qué, no sé cuál. Vale, sí, pero la realidad es la que estamos viendo en el gráfico y la realidad es que ya venía bastante castigada. Fijaros en toda la caída, donde el volumen encima había aumentado. Y eso era una muy mala señal, que viésemos tantísimo volumen. Por lo tanto, pues ya teníamos alguna señal que nos indicaba que a lo mejor la media 70 no actuaba como soporte. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues fijaros que estamos en una zona que ya actuó como soporte en diciembre y también a principios de enero, sobre los 3,36, 3,40 aproximadamente, muy cerca de los mínimos que hemos hecho en la sesión de hoy. ¿Qué es la lectura que tenemos que ver ahora? Pues bueno, evidentemente acabará llegando el rebote. Lo que no sabemos es si va a llegar desde la zona actual o quizás se va a ir un poquito más abajo y va a buscar esa media móvil de 200 sesiones que se encuentra a los 3,03 en una caída mucho más importante. Además, con la velocidad que está teniendo en la caída que estamos viendo ahora mismo, si se va en picado, va a estar muy cerca de esa zona de los 3,03 que se encuentra a la media de 200. Si aquí vemos que se frena en la zona de los 3,36, ve un movimiento lateral, pues a lo mejor se encuentra un poquito más arriba con la media de 200. Pero yo creo que no es tan importante dónde encuentra el suelo ahora, más allá del daño que nos puede hacer en la cartera, que caiga otro 10%, sino la subida posterior que veamos. ¿Por qué? Porque imaginaros, el peor de los escenarios, sigue cayendo en picado y se va hasta la media de 200 sesiones. Será una caída espectacular. Fijaros, de máximos habríamos perdido un 30%, una caída muy fuerte. Pero fijaros que desde la corrección que vimos en octubre, la subida a máximos ha sido de casi el 100%. Ver una corrección del 30% puede entrar totalmente dentro del plan de una tendencia alcista. Puede suceder perfectamente. ¿Qué pasa? Que la subida es muy vertical y la caída es muy vertical, la subida muy fuerte, la caída también muy fuerte. ¿La clave dónde va a estar? En ese rebote que veamos, ya bien sea sobre la media de 200 o desde la zona de los 3,36. ¿Por qué? Porque en ese rebote que veamos debe superar de nuevo la media móvil de 70 sesiones y no consolidarla como resistencia, porque si ahora vemos que la media de 70 en el rebote empieza a actuar como resistencia, ¿qué nos estaría marcando? El final de toda la tendencia alcista y que tendría que ser un soporte, ahora estaría actuando como resistencia, pero ya hemos visto en muchas ocasiones, en muchas acciones, perfora la media de 70, decimos, madre mía, esto se viene abajo, pero luego empieza a rebotar con claridad, supera la media 70 sin que actúe como resistencia y la subida se convierte en V y nos volvemos a ir de nuevo a máximos. El riesgo estaría en irnos hasta la media de 70 y hacer este movimiento, ya sea desde la zona actual como en el peor de los escenarios, que sería irnos a buscar esa media móvil de 200 sesiones. Ahí es donde estaría el verdadero riesgo. ¿Por qué? Pues porque, como os digo, la tendencia principal de la cotización de IAG en los últimos meses podríamos empezar a pensar que está virando y que hemos encontrado el techo de toda la subida en febrero, en esa zona de los 4,40. Vamos a ver también el gráfico semanal, a ver si se ha deteriorado mucho la tendencia alcista y evidentemente se ve que las dos últimas velas pues, han sido muy negativas, la de la semana pasada y la que estamos viendo ahora. Fijaros como la semana pasada se vio como aumentaba el volumen, también se vio
en la vela que veíamos la semana del 10 de febrero, aumentaba muchísimo el volumen, eso era mala señal. Fijaros como en las últimas subidas no era normal que en esta subida que tenemos por aquí a principios de febrero tuviésemos tan poquito volumen, por una subida de casi el 10%. Y ahora pues fijaros como la sensación es que aquí ha habido una soltada espectacular. Y ahora, después de esa pedazo de soltada, tenemos que buscar una zona de soporte y es vital que vuelva a entrar el volumen por parte de la demanda, como veíamos por aquí. Fijaros el volumen que tenemos por aquí, era altísimo, si lo comparamos con lo que hemos tenido luego. ¿Qué pasa si vemos un rebote y vemos un volumen muy bajito? Pues que vamos a pensar que de nuevo, si vuelve a entrar la oferta con volumen como hemos visto ahora, la caída va a seguir siendo bastante importante y va a reventar toda la tendencia alcista. Y a lo mejor nos vamos a buscar la media de 70, que es donde se apoyó justo antes, fijaros, en agosto del año pasado, antes de comenzar esa subida tan vertical. Y eso sería una caída mucho más fuerte, porque ahora mismo está en los 2,70. Por lo tanto, de momento, con las velas semanales, que estamos viendo, pues no podemos ser demasiado optimistas tampoco. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que la vela es terrible. Es terrible, estamos a principios de mes. Fijaros cómo ahora está sobre la zona de la media de 6 sesiones. Puede ser una zona perfecta desde la cual intentar darse la vuelta y desde la cual viésemos esa recuperación de nube. Sería buenísimo, pero cuidado, porque aunque queda mucho mes, si acabásemos viendo una vela como la que estamos viendo ahora, sería muy negativo. ¿Por qué? Porque esta vela lo que nos marcaría es que va a seguir corrigiendo. Y si va a seguir corrigiendo, nos indica que el próximo mes va a seguir siendo bajista. Vamos a seguir perforando zonas de soporte bastante importantes. Y eso va a complicar muchísimo la situación de IAG. Fijaros cómo habíamos visto una subida muy vertical hasta la zona de máximos que teníamos en 2015, en 2018. No habíamos llegado hasta ese pico que vimos en 2020. También podemos llegar a pensar que quizás es el típico movimiento de una vez que nos acercamos a esa zona del techo anterior que habíamos visto en todo este movimiento. Fijaros que se ha frenado un poquito, vemos una corrección y a partir de ahí vamos a ver el último impulso a máximos, la zona de los 5. Puede ser, perfectamente, puede ser. Pero para ello, para que quepa esa opción, ese escenario, no debemos perforar zonas claras de soporte en la tendencia. Y una de ellas sería la zona de la media de 200 sesiones. Y para ello, sin lugar a dudas, tampoco debe actuar como resistencia a la media móvil de 70 sesiones. Y para ello, en el gráfico semanal, debemos empezar a ver una recuperación en alguna vela, ya sea de esta semana o de la semana que viene, en la que veamos una vela de vuelta, es decir, que haya visto una caída, que deje una mecha por abajo, pero al final acabemos cerrando en máximos de la semana y a eso sumarle algo de volumen por parte de la demanda. Eso sería lo que tenemos que buscar para acabar viendo ese movimiento del gráfico mensual, que no lo descarto, de verdad que no lo descarto, con la caída que estamos viendo ahora, ni aun yéndonos a la zona de los 3 euros, a buscar la media de 200 sesiones, no lo descarto. Ya nos ha enseñado IAG los últimos meses que cuando se calienta la subida es muy vertical, pero para ello se tienen que dar las condiciones que acabamos de nombrar. Y vamos con la siguiente de las acciones, y la verdad que no me gusta absolutamente nada, pero nada lo que estamos viendo. Ya decíamos que era mala señal que en este rebote que habíamos visto desde mitad de febrero no consiguiese superar el máximo anterior, porque normalmente cuando hemos visto una situación parecida, que pone en riesgo la media de 70, luego la recuperación había sido muy buena y se había ido directamente a buscar nuevos máximos. Lo habíamos visto en noviembre de 2023 y lo habíamos visto en agosto de 2024. Ahora, que no consigue superar los máximos anteriores, podría ser una clara señal de debilidad, pero decíamos, bueno, tenemos todavía la media de 70 sesiones que puede actuar como soporte. Y como última opción, quizás vamos a cerrar ese gap que tenemos pendiente desde enero y ahí tenemos que empezar a ver una vela de recuperación y ver que supera quizás la media de sesiones y que ataca de nuevo la media de 70 al alza. Pero fijaros cómo nada de eso ha pasado. Hemos seguido notando bastante debilidad y nos hemos ido hasta la media móvil de 200 sesiones, que es la zona crítica en la cotización de Inditex ahora mismo. ¿Por qué? Pues porque fijaros que en toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde 2022 no ha perforado esa media móvil de 200 sesiones. Y es que además, si cogemos el gráfico semanal, pues fijaros que está ahora mismo en esos 49 euros que decíamos que era la zona más crítica en la cotización de IAG y desde la cual, si la perfora, podríamos empezar a pensar que todo este movimiento de aquí
ha sido un movimiento de distribución, que no es igual que este movimiento de aquí y que no es igual que este movimiento de aquí, donde también veíamos divergencias como la que hemos visto ahora, pero en ninguno de esos momentos perforábamos con claridad la zona de soporte que tenía en esa divergencia. Si ahora perdemos la zona de los 49 euros, estaríamos perdiendo la media de 200 sesiones del gráfico diario y estaríamos rompiendo el suelo de todo el movimiento lateral que llevamos viendo desde el último trimestre del pasado año. Y eso creo, sinceramente, que sería muy negativo, pero que muy negativo en el medio y largo plazo en la cotización de Inditex. ¿Esto ya significaría que vamos a caer en picado? No lo creo, sinceramente, no creo que fuésemos a caer en picado. Es Inditex, pero sí que nos indicaría que vira esa clara tendencia alcista, que a lo mejor nos vamos a buscar la zona de los 46 euros aproximadamente, pero que aquí ya vamos a ver un rebote donde quizás el techo o el objetivo de ese rebote puede estar bastante alejado de la zona de máximos que hemos visto en los anteriores meses. Ese es el verdadero riesgo y que a partir de ahí empecemos una nueva tendencia bajista en la que empecemos a formar nuevos máximos y mínimos decrecientes. Por lo tanto, es vital darse la vuelta ahora. Sinceramente, el escenario más negativo ha ido de tener poca probabilidad cuando estábamos por aquí buscando la zona de máximos, ya cuando empezamos a ver el rechazo iba perdiendo probabilidad, mantenernos al alza y ganando probabilidad el escenario más negativo, pero ya al perder la media 70 decíamos que cuidado porque esto empezaba a pintar bastante mal. Y ahora que estamos en la zona crítica, pues yo pensaría que quizás ahora mismo el escenario más probable, si no se da la vuelta desde la zona de los 49 y no vuelva a entrar el volumen, como vimos por aquí, fijaros, a finales de enero, vimos ese aumento de volumen con esas subidas, si no vemos algo así, mucho cuidado porque puede que ese escenario más negativo sea el que tenga más papeletas de acabar viendo en el gráfico. En el semanal, como decíamos, fijaros, las velas que son de continuas caídas. De hecho, fijaros como hemos visto en la caída, cómo ha ido aumentando el volumen con la caída. Eso es mala señal, al igual que decíamos con IAG. ¿Por qué? Pues porque ahí hemos notado que ha entrado mucho volumen por parte de la oferta. Es decir, se están vendiendo muchísimas acciones. Anteriormente, pues bueno, veíamos velas con bastante volumen, con caídas, podría cuadrar con movimiento de distribución, pero ahora fijaros que ese aumento con la caída, pues es bastante negativo. Y como pierda la zona de los 49, puede que la situación se acentúe aún más en ese volumen por parte de la oferta. Y si cogemos el gráfico mensual, pues fijaros cómo se ve muy bien que estamos justo en el límite de ese suelo que venimos viendo, fijaros ya, desde septiembre de 2024. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado. Ya sé que es Inditex, que es una acción, bajo mi punto de vista, es la mejor de todas las que tenemos en España, sin lugar a dudas. Pero cuando la situación en las bolsas se complica y empezamos a ver que todo cae, todo cae. Y no hay acciones que se libren, y más aún Inditex. Lo que se está diciendo ahora mismo en Estados Unidos, lo que es que no se está escondiendo tampoco para nada. Es que podemos entrar en una recesión en Estados Unidos. Si Estados Unidos entra en recesión, yo no sé lo que puede pasar en Europa ya, porque Alemania está en recesión, mientras parecía que Estados Unidos se mantenía muy bien. Si Estados Unidos también entra en recesión, eso va a provocar que la economía europea también se deteriore bastante más. Por lo tanto, cuidado con este tipo de acciones también, que aunque nos parezcan que son buenísimas, están muy referenciadas al consumo. Y el consumo se deteriora muchísimo, pero muchísimo cuando vemos recesiones y estas acciones también la acaban pasando muy mal. Imaginaros el peor de los escenarios, que nos enfrentemos a una recesión como la que vimos en el año 2001, como la que vimos en el año 2007, 2008, y veamos una caída muy fuerte. Quizás es cuando estas acciones cobran muchísimo sentido. Si seguimos notando que todavía se mantiene bastante fuerte a pie de calle. Además, Inditex a mí me gusta porque es una empresa que la tenemos al alcance de todos. Es tan simple como darte una vuelta por una tienda de Zara, palpar ahí, ver si la gente compra, no compra, si gusta, no gusta. Es decir, hablar con la gente, escuchar. Si me he comprado ropa en Zara, pues a lo mejor ya dejo de comprar ropa en Zara. Cuidado con esas cosas porque es que son muy relevantes y es una acción que tenemos mucho más a mano que por ejemplo la que vamos a ver después, que es Farmamar, que rara vez pues alguien nos va a hacer algún comentario del día a día de Farmamar. Por lo tanto, pues bueno, creo que son esas acciones que gusta tener en cartera y más aún cuando la hemos llegado a añadir quizás en un momento idílico.
En conclusión, con el técnico, pues ahora mismo es vital esa zona de los 49, 49, 15, me da igual. Esa zona en la que estamos, que se mueve en el suelo. No debemos perforarla. Fijaros como por aquí, en enero perdí la zona de los 49, pero teníamos movimiento hasta la media de 200 y se fue a tocarla. Quizás por eso vimos la caída, y ahí es donde entró el volumen. Ahora ya no tenemos margen, está justo ahí la media de 200. Por lo tanto, pues bueno, veremos a ver. Lo que queda claro es que si este tipo de acciones nos empiezan a marcar un giro en la tendencia en el medio y largo plazo, cuidado porque puede ser un signo de que el mercado en general pues también esté bastante debilitado y también veamos un giro en la tendencia en el medio y largo plazo. Y vamos con la tercera de las acciones, que es PharmaMar. Fijaros que subida tan buena llevamos en su cotización desde septiembre prácticamente del pasado año, una subida muy vertical, una subida que nos ha permitido alcanzar cotas que parecían impensables hace un año. Fijaros que hace un año estábamos por aquí en la zona de los 30 euros aproximadamente y ahora nos hemos quedado muy cerca de esos máximos que veíamos en el año 2020-2021. Era algo impensable, seguramente para muchos, pero al final lo hemos acabado viendo. La clave de la subida de PharmaMar, lo decíamos, habíamos visto una primera subida, se muy bien el gráfico diario, con muchísimo volumen. Fijaros, por aquí. Y esa subida con tantísimo volumen, todas estas sesiones nos marcaban que no iba a ser una subida puntual. Es que me acuerdo del vídeo diciéndolo, cuidado porque esta subida no va a ser puntual. Hay muchísimo volumen y se ha mantenido muy bien en ese suelo. Y algunos decían que, bueno, PharmaMar, tipicación que sube y cae en picado. Y podríamos llegar a pensarlo, pero ese volumen nos está marcando que algo más podríamos esperar de la cotización de PharmaMar. Y fijaros cómo al mantenerse encima también sobre la zona de los 70, 72, pues marcaba aún una clara señal de fortaleza. Y fijaros cómo teníamos una divergencia en el gráfico, pero esa divergencia simplemente dio lugar a un movimiento lateral. Eso pasa muchas veces. Una divergencia no nos va a marcar que ya vayamos a ver una caída. Y la clave estaba, fijaros, a finales de enero, donde veíamos que rompía esa divergencia y también rompía el techo de ese movimiento lateral. Eso que nos marcaba que íbamos a seguir manteniéndonos al alza. Y fijaros cómo se mantuvo muy bien al alza la cotización de PharmaMar y hemos llegado a superar de nuevo la zona de los 100 euros. ¿Dónde está la diferencia ahora con lo que hemos visto en la primera fase de la subida de PharmaMar? Principalmente en el volumen. Fijaros, en el gráfico semanal se va a ver también mucho mejor. Aquí tenemos un volumen espectacular y ahora en la subida, pues el volumen ha sido un poco renqueante. Fijaros como por aquí es donde hemos tenido más volumen la semana pasada, pero ha sido una vela clara de rechazo. Aunque la veamos verde, la vela del volumen, pero la cotización, fijaros, es una vela clarísima de rechazo, de indecisión y de que estamos en un techo. Y fijaros lo que estamos viendo esta semana. Una caída bastante importante. Si cogemos de nuevo el gráfico diario, fijaros cómo ahora mismo se encuentra muy cerca del techo del movimiento lateral anterior. Es decir, ahora la sensación que tenemos, antes veíamos bastante claro que podría seguir manteniéndose al alza porque había habido mucho volumen. Ahora ya no lo tenemos tan claro, pero esa opción sigue. Para que tengamos esa opción presente y se pueda llegar a realizar, ¿qué debemos ver? Que se mantiene sobre la media de 70 sesiones, que está ahora mismo, fijaros, en la zona de los 85,78 y sobre ese techo que teníamos que estar prácticamente en esa zona también. Si desde ahí vemos que no continúa la corrección, podríamos buscar de nuevo un máximo en la cotización. En esa última subida, lo que tenemos que comprobar es si tenemos fuerza suficiente para seguir manteniéndonos al alza. Seguramente haya muchos que estarán pensando que bueno, que todavía nos puede quedar una subida a máximos, incluso superarlos, porque en la sesión del 18 de febrero habíamos visto como el RSI estaba en 78 y eso nos marcaba que podríamos ver un último repunte. Pero fijaros cómo ese último repunte ya podía haber llegado en la sesión, fijaros, del 3 de marzo, donde intentamos superar los máximos, pero ya no teníamos fuerza suficiente. Y al final acabamos viendo una corrección. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues si os acordáis de lo que acabamos de ver hace 10 minutos con la cotización de IAG, vimos un movimiento bastante parecido. Hemos visto una subida muy vertical, esa subida tan vertical con el RSI por encima de la zona 70 nos marcaba que en el momento que pusiésemos fin a la corrección podríamos ver un repunte más importante y ese repunte podría haber estado aquí. Nos queda la duda de si también veremos un repunte desde la media 70. Si eso llega a suceder, nos podemos acercar a la zona de máximos. Ahí que debemos vigilar lo que os decía antes, si hay fortaleza.
¿Cómo vamos a ver si fortaleza? Si vemos que ha entrado volumen por parte de la demanda, si vemos que el RSI supera este máximo que tenemos por aquí, la zona de 67, eso sería también muy buena señal y que nos acercamos de nuevo a la zona de 70, porque aunque sí que es verdad que podríamos pensar que hay una divergencia desde el máximo que tenemos en 78,50, sí que es verdad que la tendencia bajista del RSI que nos está marcando que la fuerza cada vez es menor, pues se rompería y eso nos podría marcar que podemos seguir manteniendo esa alza. Lo mismo que vimos por aquí. Fijaros, aquí teníamos una tendencia bajista en el RSI, lo único que en un movimiento lateral, y cuando lo rompimos se mantuvo al alza. Pues ahora lo mismo, pero para ello debemos ver un rebote sobre la media 70, porque si no vemos ese rebote sobre la media 70, volveríamos a entrar dentro del movimiento lateral que tenemos entre los 86 y los 72, y ahí la situación cambiaría bastante la cotización de Farmamar, porque podríamos empezar a pensar que toda la subida que llevamos viendo podría estar en duda. Y quizás ya tendríamos que empezar a hablar de algo diferente. Pero de momento estamos sobre esa media móvil de 70 sesiones. Así que bueno, esta es la situación que tenemos también en Farmamar. Fijaros cómo en el gráfico semanal la vela, pues como decíamos, de esta semana es bastante fea. Más aún después de la vela que teníamos la semana pasada. Y la vela mensual, que no la habíamos visto antes, creo. Fijaros cómo también podría coincidir con una vela clarísima de rechazo a máximos y comienzo de una corrección más importante. Pero queda muchísimo para el cierre del mes, por lo tanto no nos vamos a anticipar. Todavía, fijaos cómo se mantiene sobre la zona de la media de 6 sesiones, que está en los 81 aproximadamente, 81,35. Así que yo creo que de momento la vela mensual no sacaría demasiadas conclusiones con ella, aunque ahora parezca que es bastante negativa. Pero es que si ahora rebota desde la media 70 y vuelve a máximos, va a dejar una vela que puede ser o de movimiento lateral o de continuidad alcista. Así que no nos vamos a anticipar. Así que nada, antes de acabar el vídeo, deciros que este próximo fin de semana, el vídeo del domingo, vamos a tener un mega consultorio para todos aquellos que sois miembros del canal. Haré, como siempre que tenemos un mega consultorio, una publicación, os la anunciaré, una publicación exclusiva para los miembros del canal, donde ahí es donde me vais a poder dejar las acciones, una por persona, ya lo sabéis, porque como cada vez somos más, si no es imposible poder grabar el vídeo. La última vez, no sé si estábamos cerca ya de las 30 acciones, ya sabéis que le dedicamos más tiempo a cada acción de lo que hacemos en los vídeos del resumen semanal. Si le dedicamos entre 3-4 minutos, multiplicarlo por 30, nos vamos casi a 2 horas. Por lo tanto, pues creo que lo ideal pues es una acción por persona donde la vamos a ver a fondo. Así que bueno, ya voy a dejar una publicación exclusiva para los miembros del canal. Ya ahí me podéis dejar cada uno la acción que queréis que analice. Así que nada, os recuerdo como siempre que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles nos vemos de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.